En este video vamos a tratar sobre la colocación del hormigón bajo el agua y algunas características y condiciones que se necesitan. El hormigón, al ser un material ideal para la construcción, ha sido empleado en la mayor parte de obras civiles como edificios, puentes y vías. Los procesos constructivos para este tipo de hormigones sumergidos bajo el agua es sumamente difícil y generalmente se da en construcción de bases de puentes o muelles, donde el hormigón debe tener un constante contacto con el agua y por lo que se necesitarán consideraciones especiales para su colocación, manipulación, dosificación en este tipo de obras. Las especificaciones de los materiales. El cemento. En estas mezclas deben estar relativamente ricas en cemento, con resistencias que vayan entre los 350 a 500 kilogramos metro cúbico. Además de esto se los puede adicionar pozolana de Belted al 30% del peso del cemento. Este tipo de mezclas se las hace pues al estar en contacto del agua, el hormigón tiene a lavarse la lechada, por lo que pierde el hormigón sus características de resistencia para las que fueron diseñadas. La relación agua-cemento. Este es un factor determinante para la resistencia del hormigón inicial y final, por lo que la baja relación del agua-cemento sería ideal. El ACI tiene en cuenta que esta relación debe ser como máximo 0,45. Los áridos. El tamaño máximo de los agregados se recomienda para este tipo de obras que deben estar entre los 19 a 25 milímetros. Esto obviamente dependerá del espacio que se dé entre las armaduras y la trabajabilidad del hormigón que tenga. Además, se dice que el contenido de árido fino debe estar entre los 45 y 55% del volumen total, que sería lo ideal para que estas mezclas tengan un mayor porcentaje de agregados finos y puedan ser compactables y nivelantes. Los aditivos. Estos emplean aditivos que deben ser sumamente necesarios, como son los superplastificantes y los retardantes. Este último es beneficioso en grandes emplazamientos debido a la importancia de mantener el asentamiento a lo largo de toda la fundición. Además, se deben utilizar aditivos cohesionantes. Esto para que el hormigón tenga una buena cohesión con los agregados y estos no se segreguen al momento de ubicarlos y tampoco se tiendan a lavarse con el agua. Existen algunos métodos de colocación. Entre estos está la técnica Tremier, que consiste en colocar el hormigón en obra mediante un tubo cuyo extremo inferior se queda siempre embebido en el hormigón fresco, evitando con esto el lavado y la segregación del hormigón. Esta técnica se han logrado obras con una profundidad de hasta los 50 metros, en donde el hormigón ha sido colocado satisfactoriamente. Los tubos tienen dimensiones de 25 a 45 centímetros de diámetro y son soportados por una grúa con cabestantes móviles. En estos se dice que no se debe verter el hormigón en lugares con velocidades superiores a los 2 metros sobre segundo, por lo que estas velocidades tenderían a que el hormigón se lave con el agua. Además de que el tubo siempre debe estar sumergido de 1 a 1,5 metros dentro de la masa del hormigón, como se puede observar en la figura número 2. Esto para que por densidades y presiones el concreto pueda fluir normalmente y pueda ir ocupando el lugar del agua, ya que si no hiciera esto y la punta del tubo Tremier estuviera por encima de la masa del hormigón, la presión del agua inmediatamente haría que el hormigón que se encuentra dentro del tubo empiece a ser expulsado por encima de la tubo. Aquí podemos observar que como primer paso se debe llenar la tolva hasta un punto en donde el mortero va a ser rico en cemento, como lo explicamos. Este tiene que ser un hormigón autocompactable.
Como siguiente paso, se colocará un tapón en la parte inferior del tubo y se irá llenando poco a poco el tubo tremie. Finalmente se ubicará se empezará a enviar hormigón, y con el peso de el tapón irá liberándose. Generalmente el tapón puede ser una tapa que esté soldada levemente para que con el peso del hormigón esta se desprenda y quede al fondo de toda esta masa. O también se puede utilizar un balón de aire, el cual con el peso del hormigón se liberará del tubo, y al contener aire flotará directamente a la superficie recuperándolo. Otra técnica es el hormigón ensacado. Este es un método muy básico que se usa para construir muretes o plataformas que forman la base de una cimentación. Como por ejemplo de la aplicación se pueden tomar a los muelles o malecones. En esta técnica el hormigón es dosificado en seco y ensacado en sacos de yute o de plástico. Estos generalmente deben ser llenados hasta la mitad de su capacidad o hasta las 3/4 partes de su capacidad. Luego de esto se sumergen los sacos en donde se les van a ubicar, y con ayuda de un buzo se los va colocando en los lugares en donde tienen que fraguar. También se los puede utilizar un hormigón con un asentamiento muy bajo para rellenar los sacos. Esto porque no se sabe si a certeza cómo va a reaccionar este tipo de hormigón. Y con un equipo de 2 buzos se puede ubicar entre un promedio de 250 a 300 sacos con una profundidad de 10 metros. Además se puede agregar una malla galvanizada de 2 milímetros y 5 centímetros de trama que envuelva los sacos, para así evitar que estos puedan existir una fuga en ellos y el material segregarse. Este tipo de técnica no es muy recomendable, ya que al momento de sumergir los sacos en seco o con una pequeña dosificación de agua, no se tiene la certeza de que estos fraguarán adecuadamente o de que estos no se lavarán. Y además de esto se tiene la dificultad de que no se puede tomar muestras representativas para caracterizar este tipo de hormigón, su resistencia. Aquí podemos ver un muro de muelle cimentado sobre una escollera y un murete de hormigón en sacos. Se los ubica los sacos de hormigón de forma ordenada, y luego se lo puede ubicar la escollera. Bueno, estas son obras que se los puede observar en los puertos marítimos o más en obras de la costa ecuatoriana. El hormigón por talud que avanza. Esta es una técnica que puede utilizarse con ciertas condiciones, como deben ser los pequeños espesores de agua, que estos deben estar inferiores a los 80 centímetros. Aquí se va colocando el hormigón en un punto específico, que en el dibujo lo podemos observar que es en el punto A, encima de la masa de hormigón. Y por el peso el hormigón se sigue avanzando a lo largo del talud. Lo que podemos aquí también rescatar es que en la parte del talud, la parte C, es la única que va a estar en contacto con el agua, por lo que no se tiene mucho riesgo de que el hormigón que es ubicado en la parte A, encima del hormigón que ya se encuentra en el talud, no se va a lavar. Otra técnica es los hormigones en cubo. En esta técnica se puede aplicar en profundidades superiores a los 80 centímetros. Aquí el hormigón se va colocando en cubas selladas, las cuales se las hace bajar lentamente mediante una grúa o cabrestrante hasta llegar al lugar donde se va a hormigonar. Posteriormente un buzo abre la compuerta y el hormigón fluye. La capacidad de las cubas varían entre 200 a 1000 litros. Estas pueden ser utilizadas en obras donde los espacios necesariamente sean
muy grandes y suficientes para que éstas no ocasionen daños, ya que si en las cubas son utilizadas en lugares en donde los espacios son reducidos, este puede producir un efecto de pistón al momento de subir y bajar las cubas, lo que provoca un lavado del hormigón y por consiguiente la reducción de la resistencia esperada. Como podemos observar, tenemos que el hormigón se lo ubica en la cuba cerrada y se lo envía hasta el lugar en donde se va a ubicar el hormigón. Posteriormente se abre la compuerta y se deja que el hormigón fluya lentamente. El control de calidad del hormigón colocado bajo el agua. Esto debido a su dificultad de colocación y efectos que sufre el hormigón durante el avance de este bajo el agua, no es posible tomar muestras representativas, por lo que estas deben ser extraídas lo más cerca posible de la tolva de carga de la tubería. Esto en la técnica Tremie. Igual en las técnicas de cubas también se deberá tomar unas muestras antes de que el hormigón ingrese a la cuba, y en los sacos se deberá tomar una muestra del hormigón que se lo ingresa a los sacos. No obstante, este no tendrá una representación muy exacta, ya que estos tipos de hormigones fragúan dentro del agua utilizando el agua del lugar mismo en donde se está implantando la obra, y no se sabe a ciencia cierta qué resistencia alcanzaría. Las aplicaciones. Generalmente este tipo de técnicas y colocación de hormigón ha sido utilizada en grandes obras de ingeniería como las bases del puente Akashi Kaikyo en Japón, también en el puente de la conexión entre la ciudad del Carmen en México y las reparaciones de la presa Braddock sobre el río Mojaela en Estados Unidos. Este tipo de hormigón serán de utilidad en diques, malecones, plataformas costeras, puertas, estructuras de puentes, estructuras hidráulicas, cimentaciones, etc. Muchas gracias.